Muy buen día, gloria sea a Dios, alabado sea el Señor. Mi nombre es Ruth Ramírez y yo soy profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Estoy aquí por mandato de Dios. Yo sé que mucha gente no aprecia lo que Dios hace a través de mí, no le dan like, no comparten, me mandan muchas solicitudes de amistad en Facebook, muchos son pedófilos, ofílicos, sucios, lascivos, lujuriosos, otros son envidiosos, envidiosas, solo viendo a ver a qué horas me pasa algo. Pero Dios es grande y poderoso. Dios me muestra muchas cosas que ni siquiera las digo, pero yo sé muy bien el futuro y el destino de muchos y muchas que me ven por redes sociales, andan por ahí, pero ya Dios tiene sus destinos, que es infierno y lago de fuego. Hay mucha maldad hoy por todo el mundo, hay mucha maldad, pero así como Dios me mostraba el mundo en tinieblas la mayoría, así muchos estarán en el infierno y en el lago de fuego, en tormento eterno, y muchos ya están allá. Desde esta tierra andan todavía, pero ya sus destinos están en el infierno y en el lago de fuego, porque Dios no miente. Así que sigan pecando y sigan haciendo todo lo malo. No apoyen mi canal, no apoyan, no le dan like, no comparten, en las redes sociales tampoco. Bueno, llegará un momento en que Dios arrebatará a su pueblo y no va a haber ninguno de los verdaderos y verdaderas, pocos y pocas, que hablen de Dios. Porque Dios retirará de este mundo a los hijos e hijas de Dios. Pero Dios también me ha mostrado que también se va a llevar Satanás a muchísimos. Y Satanás está teniendo a muchísimos en las prácticas satánicas de los juegos de pelota. Dios me reveló hace unos meses, en mis otros videos ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Dios me reveló que los juegos de pelota son prácticas satánicas en el infierno. Son de millones de años antiguos que los endemoniados satánicos mataban a las personas ingenuamente, los pateaban con la pelota y los botaban. Ahí viene el maldito juego del fútbol. También el del deporte del béisbol. Eran niños que matan y los sacrifican. Los satánicos y satánicas, brujos y hechiceros, se beben la sangre y se comen a los niños, a los animales, hacen muchas cosas de inmundicia. Y entonces de ahí sacaron el béisbol. El béisbol es un bate que son los huesitos de los niños y los brazos y los cráneos. Que cuando ustedes juegan el béisbol, cuando ustedes juegan el fútbol, el tenis, toda clase de juegos de pelota, usted está haciéndose un endemoniado satánico en el infierno. Todo lo que hacemos en esta tierra tiene un efecto en el más allá. O es en el reino de Dios, en Dios haciendo lo que Dios manda y ordena, o es en el infierno y en el lago de fuego que arderán en tormento. Si alguien no está en esta tierra disfrutando a Dios, viviendo y sirviendo a Dios en santidad y en sus santos mandamientos, entonces va a arder en el infierno y en el lago de fuego, porque si desde aquí no adoramos, ni vivimos, ni serviremos a Dios, desde aquí entonces en el infierno y en el lago de fuego arderán. Y muchos andan como zombies, pero no tienen la vida de Dios. Tienen el soplo de vida que Dios les da, el soplo de aliento, pero no tienen la vida de Dios en el Espíritu Santo, ni mezclados con Dios a través de Jesús. Son tinieblas. Y cuando Dios completamente la misma gente acaba con el ADN de Dios, con la presencia de Dios, y por eso se mueren y van al infierno y al lago de fuego. Están ocurriendo accidentes y muchas cosas que van a ocurrir. Ayer y estos días Satanás me ha dado una atacada, pero que Jehová lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús, porque seguiré sirviendo a mi Dios hasta el último día de mi vida, porque Dios me ha mostrado que yo estoy en Él y que Él está en mí. Y aunque el diablo me ataque, sé que su destino es el infierno y el lago de fuego, junto con todos los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Las locaciones de iglesias, disque iglesias, son guarida de demonios. Son falsos pastores, son falsos evangelistas, falsos profetas. Satanás está ganando terreno en toda la humanidad, así como Dios me lo mostró. Y mi Dios nunca miente. Dios me mostró la mayoría de gente en tinieblas, a todo el mundo. Y yo me vi en la escalera que es Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús, dice mi Señor, mi Dios todopoderoso. Porque en vez de ser templo de Dios, son guarida de demonios. Así que mucha gente está en tinieblas, delitos y pecados. Satanás está ganando terreno en el lesbianismo, homosexualismo. Retiren su dinero de los bancos y tengan cuidado dónde van a meter su banco. Porque el Señor me tocaba de hace varios días inquietándome y hablándome que allá en el TD Bank estaba un homosexual. Y ese homosexual yo le prediqué 3 veces. Pero se burló y Dios se reirá de él porque va a morir y va a ir al infierno y al lago de fuego.
Pero también en el TD Bank apoyaron su maldad. Están robando, están mintiendo, están haciendo negocios injustos a base de mentiras. Y eso no es aprobado por Dios, y por ende van a ir al infierno y al lago de fuego. Así Dios también me mostró y me dijo que los que están vendiendo Royal Prestige no heredarán el reino de Dios, porque Dios me dijo que los precios son injustos y Dios no los aprueba, ni por un sartencito que vendan. Y muchos están tumorando, se están enfermando, están teniendo papiloma, tumores, infartos, derrames cerebrales, accidentes, se van a quemar sus casas, se va a temblar la tierra en Estados Unidos y en todo el mundo. Y va a haber inundaciones donde no va a haber ni casas. Dios me mostró que va a inundarse la tierra donde van a ser destruidas casas y todo. Pero yo sobreviví porque está Dios en mí. Así que yo vi todo el mundo inundado. Y Dios va a venir. Y si no hay nadie más que yo, seré la única que volaré con Jesús. Escúchenlo muy bien. Y lo que les digo es la verdad. Muchos me odiarán y me aborrecerán. Pero a mí no me gusta practicar el pecado. Satanás me ha tratado de derrumbar a través de sus siervos y siervas satánicas. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Pero yo estoy aquí haciendo la voluntad de un Dios todopoderoso. Porque mi ciudadanía está en el reino de Dios con mi Padre eterno Jehová, creador del cielo y de la tierra, y Jesús, que es mi Salvador, y el Espíritu Santo que me guía. Así que hay de aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo que está hablando a través de mí. Porque si yo no tuviera a Dios ni Espíritu Santo, no estaría aquí hablando la palabra. Pero es mi Dios todopoderoso que les está advirtiendo. Les está advirtiendo. Aquí en New Brunswick están sucediendo incendios y van a suceder más. Accidentes, incendios, muertes, infartos, derrames cerebrales, COVID, neumonía, miles y miles de enfermedades porque están adorando a Satanás. Porque están dándole cabida a Satanás en esos juegos deportivos de infierno. Dios me llevó a predicar en el Robert Wood Johnson en el gimnasio y a tratar de salvar a mucha gente porque es Jesús y a bendecirlos y prosperarlos en Atomy. Pero también mucha gente se está corrompiendo y mucha gente persigue solo según la buena vida de este mundo, pero queriendo hacer dinero a la mala. Dios me decía que no compren peluches ni vendan. No compren peluches ni vendan, ni imágenes, ni yesos, ni nada que no sea necesario para la vida cotidiana. Porque Dios va a destruir esta tierra. Dios va a permitir que Satanás se lleve a los que le pertenecen. Los que andan en delitos y pecados. Los que practican la fornicación, el adulterio, sexo ilícito, divorcio, recasamiento. Los que están en barras, cantinas, en esas cuevas de ladrones, con el protemplo, pidiendo diezmo, ofrenda, adjudicándose el dinero, haciendo un nido de víboras, de serpientes, dice el Señor. Por eso la humanidad está decayendo, porque nadie está en Dios. Todo el mundo persigue el dinero mal ganado, mal gastado, y nadie está teniendo la presencia de Dios. No hay ni uno solo. Por eso Dios destruirá bancos, derrumbará y temblará la tierra. Temblará la tierra como nunca antes había temblado. Y yo vi al Robert Wood Johnson Hospital destruido. Y también vi a alguien que se estaba muriendo, que es mi esposo. Y yo me vi de rodillas orando. Por eso no estaré con esa gente y tampoco estaré en ese hospital. Porque Dios me dice que ya a última hora muchos querrán entrar en el reino de Dios y será demasiado tarde porque se les va a llegar su apocalipsis. En grupo, individual, y Dios va a raer de esta tierra a los malvados. Esos platillos voladores que ustedes le llaman platillos voladores extraterrestres. Dios me mostró en oración hace unos meses que los que están adorando al diablo en sus ídolos satánicos de música mundana, música satánica, son pactados con Satanás, artistas mundanos, satánicos. Están abriendo portales satánicos donde Dios me mostró miles de criaturas demoníacas en formas de animales que vienen y se apoderan a la humanidad y los van a llevar. Así como Dios va a venir a arrebatar a su pueblo, así como seremos transformados en el aire, así también Satanás va a venir a llevarse a los suyos en esas atmósferas que serán abiertas y se llevará a los suyos en las atmósferas porque Satanás va a venir por ellos y en el aire serán transformados en un cuerpo satánico que llegarán al infierno y al lago de fuego para ser atormentados. Dios me mostró el lago de fuego enorme, enorme. Porque los que están en el infierno serán juzgados y trasladados al lago de fuego. No estarán en el reino de Dios. Dios les va a dar la potestad de ver lo que es el reino, pero van a ser arrojados los cabros a la izquierda. Porque dice el Señor, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Se refiere a la comida espiritual tal como es y física y hacer la obra de Dios. Dice el Señor que no solo es predicar y hablar, es hacer la voluntad de Dios. Y muchos no están haciendo la voluntad de Dios plasmada en la Santa Biblia. Y por eso Satanás está llenando toda la humanidad de tinieblas, espíritus de muerte.
México Dios me lo mostró en tinieblas como chapopote. Y se van a matar por causa de que están adorando a Satanás en los deportes de pelota. Porque cuando ustedes adoran a esos ídolos, adoran y están en esos estadios, ustedes están en el infierno. Están en el camino ancho de perdición. Y dice Dios que muchos querrán, ya cuando alguien está muerto, ya cuando alguien se está quemando, ya cuando alguien está muriendo, ya no es tiempo de orar, dice el Señor. Porque muchos estarán en el infierno y en el lago de fuego y no saldrán. Pero muchos que no buscaron a Dios, no oyeron a Dios, no obedecieron, a última hora querrán estar en el reino de Dios y no podrán. Dice Dios que es mejor buscarle y estar ardiendo en su presencia, firmes, porque los tibios Dios los vomita, los que un día están en Dios, otro día no, los que están en el infierno, los que están desde esta tierra en el infierno. Por eso Dios dice en San Marcos 9:42, cualquiera que aquí habla de ocasiones de caer. Hay mucha gente que te va a querer derrumbar, te va a querer joder la vida. Hay muchos satánicos, psicópatas, narcisistas en este mundo. Los ladrones no solo están en las calles, los ladrones sepan lo que están en los bancos. En el TD Bank están y en el Banco de América, Dios me muestra. Ahí están, son ladrones. Si ustedes buscan, no tienen ni siquiera activado los comentarios en sus páginas de Google. Pero Dios es poderoso y Dios me tiene aquí hablando porque Dios es bueno. Vuélvanse a Dios. Busquen a Dios y arrepiéntanse, porque muchos tuvieron la oportunidad de pedir perdón cuando pudieron a las personas que ofendieron, porque es a Dios que nos ofenden. Cuando ustedes les hacen algo malo a una hija de Dios, a una profeta, a una evangelista, a una verdadera hija de Dios, que les da la palabra por gracia y misericordia de Dios, no pensando en el diezmo ni en la ofrenda, pensando en agradar a Dios y la salvación de mi alma y de los que escuchan y de los que comparten y de los que le dan like en YouTube, para que se comparta la palabra, porque aquellos que no le dan like y aquellos que no comparten son señal de que son del diablo, son señal de que son de Satanás, cobardes, que no alaban ni adoran a Dios, ni viven y sirven, y por ende sus días van a terminar en el infierno y en el lago de fuego si no se arrepienten. Y así como les predico en las redes sociales, también gloria a Dios y gracias me lleva a predicarles, a profetizarles por las calles de día, noche, madrugada, porque mi compromiso es con Dios, porque yo no me voy a ir al infierno ni al lago de fuego con nada ni con nadie, porque mi ciudadanía es en el reino de Dios. Y Dios me ha mostrado cómo estoy en su presencia desde aquí en la tierra, en su esencia, en la mezcla con el Padre. Y Jesús mora en mí, está conmigo. Y el Espíritu Santo también. Gloria sea a Dios y alabados al Señor. Y Dios quisiera que toda la humanidad esté así, pero desgraciadamente siguen rechazando a Jesús como aquel entonces que le decían crucifícale a Jesús. Liberta a Barrabás. El hospital Robert Wood Johnson no es coincidencia que dice Barnabás, es Barrabás ahí. Y por eso Dios está irado, porque ahí están muchos homosexuales, lesbianas, mucha maldad, mucha envidia, mucho celo, mucha contienda, mucha inmundicia. Nadie alaba a Dios, todo promueven el mundo maligno. Pero dice el Señor que hay de aquellos que aman al mundo maligno y sus malas prácticas, vicios, porque arderán en el infierno por cuanto ya desde esta tierra están en el infierno. Terrenal y diabólico, dice Dios. Y así Dios me ha mostrado gente, pastores, que son falsos pastores, están en Satanás por generaciones tras generaciones. Tienen sus guaridas de demonios, sus locaciones de autollamadas iglesias, pero son satánicos, brujos, hechiceros, amadores del mundo maligno, con sus malas prácticas como prostitutas, rameras, solo dinero, dinero, piensan en dinero, perecerán, dice el Señor. La serpiente antigua está preñada de ellos y serán derrumbados y destruidos y caerán al infierno y al lago de fuego si no se arrepienten, dice Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Jesús. Ninguna religión vale, solo Dios vale. Solo Dios es poderoso, Jehová, creador del cielo y de la tierra y cuanto hay. Y Dios nos hizo para alabarle, adorarle, cantarle, vivirle y servirle y acabar con las tinieblas y con las malas prácticas de Satanás. Así que no vendan peluches, no compren peluches. Y Dios me decía eso y hoy descubrí, Dios me mostró que hay una página que se llama Vinted en Google donde venden niños. Satánicos padres endemoniados que están ofreciendo a sus niños, a sus bebés por dinero, por $1,000, por $2,000, por $3,000. Pero dice el Señor que les queda poco tiempo y van a arder en el infierno. Tanto los compradores pedófilos como los malpadres amadores del dinero. Porque van a arder en el infierno. Raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales fueron traspasados de mucho dolor, dice el Señor, y muchos estarán matando desde esta tierra y Dios lo permitirá, porque está cansado de la maldad. Poder en Jehová y poder en Jesús. Dios nos dice en San Marcos 9, gloria a Dios, ocasiones de caer.
Y también está en Marcos 18, del 6 al 9, en Lucas 17, del 1 al 2. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, se refiere a los hijos e hijas de Dios verdaderos, porque hay muy pocos y Satanás está ganando terreno en el amor al dinero. Pero que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, porque mientras viva no me faltará nada, porque Dios es mi proveedor. Y por eso hay que trabajar honestamente para el pan que no perece, que es la obra de Dios, y para el pan que perece. El pan que no perece se da por gracia sin pedir nada a cambio, porque cuando Dios provee, Dios pone el querer como el hacer en la gente que nos provee, pero también es un trabajo a la obra de Dios. Esto que estoy haciendo es un trabajo y deberían de valorarlo, agradecer, compartir, darle like. Y si a alguien le nace dar algo, oren al menos. Oren y vivan a Dios en santidad. Vivan a Dios santamente y puramente. Y no confíen en nadie, porque dice Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso debemos de confiar en Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, que vence y que no hay nadie que pueda contra él. Y todos aquellos que me han ofendido, que me han hecho la vida imposible, van a perecer. Y los tengo en mi lista y en mi mente, porque Dios me lo dice, van a perecer y van a ir al infierno y al lago de fuego. Por cuanto no es a ti que te ofendieron, no es a ti que te quisieron hacer el mal, es a mí que me lo han hecho. Y lo peor es que no se arrepintieron, no pidieron perdón, tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, dice el Señor. Y no entrarán en el reino de Dios, porque Dios no los perdonará. Por cuanto no se pusieron a cuentas conmigo, con el prójimo, dice el Señor desde esta tierra. Así que los pequeñitos son los verdaderos, pocos contados, casi ninguno. Dios me ha mostrado que hay veces que no hay ninguno, porque Satanás entra de acá para allá quien le da entrada. Pero dice Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y muchas veces Dios nos dice, salid pueblo mío de en medio de ellos, porque no les alcancen las plagas y los derrumbes que van a venir y la muerte. Y muchas veces Dios dice, predica y evangeliza, hija, porque voy a destruir, voy a soltar a los edificios, voy a soltar a la gente en pos de Satanás, por cuanto a él sirven y no a mí. Así me ha dicho Dios desde varios años atrás, porque antes de los 5 Dios me hizo aprender a leer y escribir en la escuela y a servirle y a darme profecías. Hablarme a mí, advertirme las profecías. El hablar de Dios son la advertencia de lo que Satanás quiere hacer y va a hacer, pero también lo que Dios quiere hacer en la humanidad para salvación de sus almas, y debemos obedecerle, porque muchos dicen, no, si Dios quisiera ya me hubiera salvado, pero haciendo el pecado, haciendo la maldad, haciendo la obra del diablo, que Jehová lo reprenda, así no serán salvos, dice Dios. Dice el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿Y por qué me invocas Jesús, Jehová? ¿Y por qué dices que ahora sí lees la Biblia si no haces mi voluntad? Dice el Señor. Les dice a los que están en sus cuevas de ladrones, en el protemplo, aquellos que venden peluches, aquellos que tienen mercadería de brujería, hechicería, dice el Señor, en New Brunswick, que hay me muestra el Señor un lugar de brujerías en New Brunswick que van a ser destruidos y en toda la tierra y van a llegar al infierno y al lago de fuego, dice el Señor, porque han hecho dinero injustamente en brujería, en Satanás, pero no han enriquecido sus vidas en las riquezas espirituales que es en Cristo Jesús. Por eso Dios nos ha dado Atomy para vivir una vida recta. Pero también hay mucha gente envidiosa, mucha gente que se cree que porque tienen un título de doctorado, de maestro, ya se creen la gran cosa. No, porque Dios dice que el buen maestro es Jesús. El buen maestro y la sabiduría y la inteligencia verdadera viene de Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo. Por eso la Biblia también habla de falsos maestros que serán arrojados al infierno y al lago de fuego. Y la gran tribulación está viniendo, y la tribulación, pero Satanás se llevará los suyos, y Dios va a permitir muchos desastres, porque Dios está asqueado de la maldad, y Dios va a destruir la humanidad entregándolos a Satanás, que se los lleve al infierno y al lago de fuego, porque más de muchos millones de años Dios nos está hablando. Y Dios no ha acabado la humanidad, pero ya la va a terminar, porque hasta ahí llegaron. Porque en vez de ser de Dios, de alabarle, cantarle, servirle, amar al prójimo, están pensando solo en el dinero, en el dinero, en el dinero, en el dinero. Todo el mundo está en la pelota. Sépase que la pelota es el cráneo de cada humano que lo están atormentando en el infierno, de cada endemoniado que está en el infierno. Y los demonios son los que atormentan a los que están en el infierno. Así que cuando ustedes juegan la pelota, están en un estadio, están viendo el deporte, el fútbol, Dios me mostró a falsos pastores, servidores de las iglesias, de esos que filman, de esos que graban, de esos que están ahí cantando. Dice el Señor que son del diablo. Están en tinieblas, Dios me lo mostró, y Dios no está en ellos, porque están tomando, bebiendo cerveza, fornicando, adulterando, viendo la pantalla de televisión en el fútbol.
Están entenebrecidos, y así como Dios me llevó a profetizarles, así Dios me sacó también. Y Dios me les recuerda que más vale que ustedes buscan a Dios en espíritu y en verdad, y a todo el mundo en general le habla Dios. A toda la tierra y a todo aquel que ve este video es porque Dios te está hablando y te está diciendo: arrepiéntete. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde, porque un día no podrás invocar a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, y no habrá nadie quien ore por ti. Y no habrá ni un hijo ni una hija de Dios que tú busques. Porque este mundo va a rodar en fuego y gusanos y gritería. Y se va a destruir, dice el Dios Todopoderoso, porque está asqueado de la maldad. Así que de aquellos que venden niños, que hacen sacrificio de niños. Por eso Dios dice que no se celebran ni el cumpleaños, porque Juan el Bautista lo mataron gente pecaminosa y satánica, y allí en la Biblia está en Mateo. Por eso aquellos que celebran el cumpleaños están en pos de Satanás. Cuando prenden las velas y las apagan, le están diciendo al diablo que les apague la vida. Y ese pastel en el cumpleaños tipifica la cabeza de Juan el Bautista. Cuando ustedes celebran el cumpleaños, están celebrando a Satanás. Están siendo uno con Satanás. Porque ni Jesús, ni Dios, ni el Espíritu Santo no enseñó a celebrar cumpleaños. Ni día de madre, ni día de padre, ni nada. El que debemos celebrar es a Jesús día, mañana y noche, a Dios. Con el pan sin levadura, sin malicia, sin maldad, adorando, cantando a Dios, comiendo y bebiendo en Él y para Él, en santidad, dice el Señor. No debemos tomar ni un gramo de alcohol, ni siquiera aplicarlo en las heridas, dice el Dios Todopoderoso. Porque lo único que debemos de hacer es la vitamina C de 2000 de Atomy para desinfectar y usar todo de Atomy. Y estar en Dios y bautizarse y guardarse en santidad, dice el Señor. Porque muchos bautizados están en el infierno. Los que se bautizaron en el catolicismo, los que se bautizaron en las religiones, sectas, denominaciones, pero aún hacen el mal, aún hacen la injusticia, el pecado, la maldad, dice el Señor, que no están en su reino ni heredarán el reino de Dios si no se arrepienten, si no se vuelven a Jesús, si no doblan rodillas, si no piden perdón y si no dejan de practicar el pecado. En el infierno y en el lago de fuego arderán, dice Dios en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, y el que no se halló escrito en el libro de la vida será arrojado en el infierno. Se refiere al lago de fuego. Los que están aquí en el infierno terrenal y diabólico y los que están allá en el más allá completamente. Así que Dios nos dice: mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Quiere decir que lo que va a venir para esa persona va a ser un infierno, un tormento eterno como no tienen idea. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado. Dios me ha mostrado gente que conocía y que pecaron, hicieron y deshicieron bautizados y están en el infierno. Y mucha gente que también conozco que están tibios, mundanos en el catolicismo, están en el infierno. Dios me mostró cómo se hicieron tinieblas, se abrieron portales satánicos y se fueron. Y el Señor me dijo que es porque nunca se arrepintieron ni se van a arrepentir y van a morir en delitos y pecados teniendo la mujer ajena, la mujer del hermano, borrachera, cantina y aparentemente les va bien teniendo restaurantes de comida. Pero dice Dios que los hijos e hijas de Dios no debemos de ir a ningún lugar y menos aquellos que se dicen hermanos y hermanas con precios injustos y que también están en delitos y pecados, coqueteándose, sensual, coqueteando, calentándose con la mujer ajena, con el hombre ajeno. Hay muchos perversos y perversas que están camuflajeados de falsos pastores y falsas pastoras que tienen hasta negocios de restaurantes y no solo eso, sino que ahora ya tienen el protemplo del diablo, que venden comida, cobran, todo es dinero, 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 están sumergidos en el infierno y en las tinieblas, dice el Dios Todopoderoso. Gloria sea Dios, y no callaré, porque prometí servirle, y si no, también iré al infierno, me dice el Señor. Si no le vivo y le sirvo, iré al infierno también. Por eso hablo todo lo que Dios me muestre, porque así Dios prometió en mí, yo lo prometí con Él, que yo le serviré y hablaré todo lo que Él me muestra. Y si me odian, ódienme. Y si me quieren matar, más Dios les cortará la vida desde este mundo. Y Dios, no hay quien pueda contra Dios. Y por eso muchos irán donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así Dios me ha mostrado. Muchos iban para el reino, pero no, se hicieron demonios, satánicos, amadores del dinero, del mundo maligno. Todos aquellos que tienen música mundana, satánica. Y muchos aún cuando cantas alabanzas, tiene uno que tener discernimiento, porque hay muchas alabanzas que se escribieron tibiamente con gente satánica, gente a medias, tibio en delitos y pecados, que no son Espíritu Santo de Dios en ellos y que no debemos cantarlos. Cuidado con lo que oímos, dónde vamos, lo que cantamos, lo que alabamos. Hay mucha gente malvada, mucha gente que en mis redes sociales se asoman solo para verme a ver a qué horas me muero. Pero entre más me deseen la muerte, los que morirán son los que me deseen la muerte y el mal. Porque Dios dice en su palabra: los verás y no los verás, y serán cortados, raídos de este mundo. Su maldad caerá en sus propios corazones.
por malvados, porque quien tiene a Dios no hay quien lo derrumbe. Y hay muchos que creen tener a Dios, pero tienen una existencia satánica en las cuevas de ladrones, falsos pastores, falsas pastoras, malvados, odiosos, amadores del dinero, el diezmo y la ofrenda y rifa pro templo y todo es dinero, todo es dinero. Son un sistema satánico y diabólico que Dios me mostró en sueños, visiones. Aman el dinero y son esclavos del diablo. Yo vi cómo servían al diablo y los dirigía al diablo como caballos que no podían ver ni acá ni allá. Y Satanás quiso matarme desde hace varios años. Pero Dios me ha guardado y me guardará. Porque Dios me ha sacado de mi cuerpo y me ha mostrado el más allá de cómo hay gente que está en tinieblas en México. Hay gente que está en pos del enemigo y se le advirtió, se le habló. Hasta mi propia sangre, y me bloquearon, me odiaron, me aborrecieron. Pero dice Dios, hay de aquellos que no dejan padre ni madre por causa de mí, y más las riquezas injustas, aman el mundo maligno, que un día cuando vean a Jesús viniendo por su pueblo querrán ser arrebatados y no podrán. Y viene sida para la humanidad, dice el Señor, porque está ganando Satanás el terreno en la pornografía, la inmundicia sexual, y abriendo portales satánicos y empoderando a Satanás. Cuando ustedes ven el fútbol, cuando ustedes están de idólatras, de ídolos, cuando ustedes van a un estadio, están en el infierno, agrandando más el lago de fuego que tiene preparado Dios para Satanás y los suyos. Así que ya lo saben, cuando ustedes están viendo el fútbol y están en el fútbol y están, esos son ídolos e idólatras y están en el infierno, porque mientras están jugando esa pelota, Satanás se los está llevando. Y se abren portales satánicos que a simple vista nadie puede ver. Pero Dios abre los ojos espirituales. Por eso nos tienen sus ayunos, vigilias, oración, consagración. Y Dios hasta nos hace dormir también para ver el más allá. Porque Dios nos saca de nuestro cuerpo en el espíritu para ver el más allá. Y Dios nos prueba si le amamos. Pero ya Dios está asqueado de la maldad. Y Dios está por terminar este mundo. Y hay muchos que piensan que les queda mucho tiempo en esta vida. No, porque les va a venir su apocalipsis individual, en grupo y también en cada país, en el mundo entero. Vuélvanse a Dios y dejen de practicar la maldad. Y dejen de amar al mundo maligno, gobernantes, presidentes y todos. Porque llegarán al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Dios me ha permitido ver gente que ya no se puede ni orar, que ya blasfemaron contra el Espíritu Santo desde esta tierra y que no tendrán salvación jamás. Gusanos y gusanos serán en su cuerpo. Un gusano en la cabeza se les multiplicará millones y millones con un poder satánico que su placer será comérselos. Y miles de tormentos en el infierno, torturas que les meten. Eso con que destruyen el cemento los de construcción, les meterán a los hombres, esos hombres que gastan el dinero en las mujeres ajenas, barra, cantina, borrachera, traidores. En el infierno van a arder y les van a meter el taladro de los pies a la cabeza. Si Dios me lo mostró y me dijo, háblalo. Yo tuve un éxtasis, una visión mientras oraba y leía la Biblia, y Dios me dijo eso. Y muchos Dios los ha librado de la muerte. Dios les ha, a través de uno, a través de la oración, pero se han vuelto endemoniados. Solo persiguen el dinero, no tienen amor. Los vicios, aman al diablo, hacen la voluntad del diablo, pero cuando el diablo se los está llevando, entonces nos buscan para orar y vuelven otra vez a pecar y luego nos ven solo para sacarnos dinero. No, nosotros los hijos de Dios no estamos para dar dinero a los endemoniados. Estamos para predicar la santa palabra de Dios y que salgan de ese infierno, porque solo quieren sacarnos, lucrarnos, explotarnos. Por eso Dios los va a permitir que Satanás los reviente y los explote en el infierno. Y muchos, aunque lleven mi sangre, pero están en pos del enemigo, traidores, porque solo les interesa el dinero. Falsos amigos, falsos hermanos en Cristo. Todo el mundo está en tinieblas. Pero más vale que se vuelvan a Dios, dice el Dios Todopoderoso, porque serán consumidos, temblará la tierra, el robo orgulloso será destruido y sabrán que hay un Dios, porque esa es una inmundicia, nido de víboras, homosexuales, lesbianismo, asesinato, crímenes. Aquellos que solamente quieren el dinero del gobierno, aquellos también están perdidos. Hay millones y millones de personas, de familias perdidos en las religiones, en las sectas, denominaciones, porque Dios quiere que hagamos su voluntad, que le expresemos en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad, porque hay muchos que lo que están haciendo sirviendo a Satanás, es lo único que hacen. Y también a los hijos, hay que tenernos bien a la raya, porque Satanás se está apoderando de los hijos, pero muchos por eso morirán y van a ir al infierno, por desobedientes, por rebeldes, por contenciosos, ofensivos, dice el Dios Todopoderoso. Hoy me mostraba Dios en las redes sociales a alguien que Dios le está hablando, que se arrepientan, a los cantantes, buscan a Dios. Porque Dios no quisiera que lleguen a donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero Dios no se puede llevar a Satanás ni a los suyos al reino de Dios. Nunca.
Por eso Dios hizo un infierno y un lago de fuego para los enemigos de Dios que practican el delito y el pecado y la maldad y la injusticia. Y Dios les está dando la oportunidad de que hagan Atomy, pero no quieren porque Satanás los tiene en sus delitos y pecados. Y van a caer en el infierno. Y muchos que están también en Atomy, pero están en delitos y pecados torcidos, también van a caer y van a ser en el infierno y en el lago de fuego. Envidiosos, envidiosas. Muchos son abominables porque tienen un título, pero siguen siendo nacos, siguen siendo ignorantes, siguen siendo satánicos, porque el que es maestro de maestros es Jesús y el Dios todopoderoso, que Él da la sabiduría y la inteligencia. No es tener un título, no es ir a una escuela, es Dios quien da la sabiduría y la inteligencia verdadera, y es Dios el poderoso. Contra Él nadie puede. Gloria sea Dios, y Dios está conmigo, de eso no les quepa la menor duda. Hay poder en Jehová de los ejércitos, mi Dios, inmensurable, infinito, poderoso, santo, y Jesús, que es mi Salvador, mi verdadero Dios, y yo lo he visto, al Padre, Jehová, Jesús y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Dice el Señor, aquellos que ven pornografía, más vale que dejen de hacerlo, porque Dios va a permitir que Satanás les reviente los ojos de punta de cáncer y vayan al infierno atormentados. Aquellos que caminan, que si tu fuera ocasión de caer, corta. A lo mejor aquellos que caminan al infierno, a la barra, cantina, prostitución, barra, al pecado, al delito, a los moteles, a practicar el pecado. Dice el Señor, hay de aquellos, más vale que dejen de hacerlo, porque Dios les va a permitir que los pies se les pudran, y si no se arrepienten van a ir al infierno y al lago de fuego. Poder en Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Amén. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Arderán en tormento y sabrán que hay un Dios todopoderoso santo que les habló. Arrepiéntanse y pidan perdón, porque muchos me ofenden, muchos quieren apartarme de Dios, pero serán consumidos en el infierno y en el lago de fuego, dice el Dios todopoderoso. Gloria sea Dios. Contra Dios nadie podrá, ni nadie puede, porque Dios está conmigo. Gloria sea Dios. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí estarán los malignos, ahí estarán los burladores, ahí estarán los que desean mi mal, ahí estarán los que quieren verme derrotada, ahí estarán los que me quieren hacer la guerra, ahí estarán los malvados. Porque Dios es con sus hijos e hijas, y aunque hay muy pocos, ojalá que fueran muchos. Por eso les hablo esta palabra de Dios, para que reflexionen, doblen rodillas, se arrepientan, boten sus ídolos, dice el Señor. Dejen de vender peluches, dejen de vender ídolos, dejen de vender brujería, hechicería, bótenlos y quémenlos, dice el Señor. Dejen de ser ídolos satánicos, dejen el maldito deporte del infierno, dejen de perder el tiempo. Esas personas que se operan las boobies, los pechos, aquellos que se toman anabólicos por verse musculosos. Satanás es musculoso más que nada, pero es satánico y se está llevando a muchos en el infierno. Aquellos que están en alcoholismo, droga, cannabis, marihuana, vagancia, aquellos que están en las barras, cantinas, dice el Señor, los derrumbaré, dice Dios Todopoderoso. Serán rotos en sus inmundicias, serán hechos pedazos y adorarán al diablo en el infierno en tormento. Ahí querrán salir, querrán un poco de mi persona, de mi presencia, de mi aire, y no hallarán, dice el Señor Dios Todopoderoso. Arderán en el infierno, aunque me odien, me aborrezcan, pero yo les hablo la verdad, dice Dios Todopoderoso. Así que ya saben lo que les espera. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí, sean santos, dice Jehová, y perfectos como yo soy, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso que los creé. Y ustedes se han hecho traidores, Jesús leprosos, Judas Iscariotes, Satanáses se han hecho, demonios, diablos. Entonces tendrán su infierno y su lago de fuego con Satanás, ese infierno y lago de fuego que arde más que nunca, dice Dios Todopoderoso. Amén. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buenas las almas, y la salsa es insípida. ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros, tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. ¿Y quién va a tener paz cuando uno camina y ve uno ese humo de tabaco, ese humo de cannabis? ¿Y quién va a tener paz cuando los borrachos ofenden? ¿Y quién va a tener paz cuando los hombres viciosos piden dinero? ¿Y quién va a tener paz cuando tú piensas que tienes tu dinero en el banco y te lo roban los que trabajan en ese lugar? ¿Y quién va a tener paz cuando tú duermes con un esposo y te traiciona con la de la barra, la cantina? ¿Y quién va a tener paz cuando te están
haciendo brujería, hechicería con los falsos hermanos en la iglesia y Dios lo revela? ¿Y quién va a tener paz cuando Dios te muestra el infierno y el olor del azufre en esos que tú creías que eran pastores de Dios y son falsos pastores? ¿Y quién va a tener paz cuando Dios te dice esa va a morir de cirrosis, esa falsa pastora malvada? ¿Y quién va a tener paz cuando Dios te muestra que los demonios reinan en esas locaciones de iglesias que son guaridas de demonios? ¿Y quién va a tener paz cuando aquellos dicen compra comida en la iglesia y Dios te dice mira, diles que no están viviendo mi palabra? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y al infierno irán apartados los cabros. Diles que eso no me agrada, dice el Señor. Por eso Dios, en la Biblia está escrito que Él volteó las mesas de los cambistas, los que vendían animales, cuando antes de que Jesús fuera crucificado, y se airó y golpeó todo ese dinero y lo botó. ¿Por qué? Porque antes se sacrificaban animales. ¿Para qué? Porque cuando alguien hacía un pecado y pedían perdón a Dios, todos comían y bebían y mataban animales. Pero ¿saben una cosa? Que ya no estaban adorando a Dios. Estaban sacrificando animales, tragando, enfermándose como ahora. ¿Quiénes no tragan en la glotonería, en la cerveza, el alcoholismo, la barra, cantina? ¿Quiénes no piden dinero para andar en sus inmundicias porque ni siquiera predican ni evangelizan ni viven de Jesús? ¿Quiénes no paren hijos solo para tener del gobierno? ¿Quiénes no paren hijos y andan en barras y cantinas? Los hijos ahí drogándose, los hijos fumando marihuana, cannabis, las mujeres en la barra, en la cantina, emborrachándose, todas obesas, todas gordas, y cuando nos ven que tenemos un cuerpo bien, en ayuno, vigilias, comiendo como Dios nos manda, orando, ayunando, entonces nos envidian, pero no están consagrados a Dios, tampoco quieren hacer Atomy, y los que están haciendo muchos Atomy se están corrompiendo en la inmundicia, se están envidiando, celando, contendiendo, están metiendo al mundo maligno en esa compañía también. Dice Dios que más vale que saquen esas malas prácticas. Esas malas prácticas no agrada a Dios. La religión no es de Dios, porque Dios es un Dios vivo, santo y puro que nos habla en su palabra. Y aquella gente que vende toda clase de inmundicia en las tiendas también, toda clase de cosas que no son necesarias, plásticos, juguetes. Por eso Dios nos advierte en el Antiguo Testamento que no tengamos ídolos como los que hicieron un becerro de oro y todos se perdieron, muchos se perdieron, están en el infierno. Y Moisés casi va al infierno. Y muchos están haciendo eso, jugando. A Dios hay que disfrutarlo, adorarlo en espíritu y en verdad, y ser uno con Él. No tener juegos, no comprar juguetes a los niños, no hacer plásticos de inmundicia. La gente está haciendo dinero estilo diablo. Dios está probando el dinero. Por eso la marca de la bestia viene. Y muchos están marcados con la bestia, porque piensan en dinero. Pero si tu alma está podrida, gusanada, en tinieblas, y tú mueres, Dios te retira el aliento, el soplo, y tú caes al infierno y al lago de fuego. Ahí estarás eternamente y para siempre, porque los católicos enseñan que hacen misas, que para que salgan los muertos, que para que Dios los perdone. No, el infierno terrenal y diabólico es aquí, y es aquí donde tenemos que estar en Dios, santificados, purificados, viviéndole, sirviéndole por el resto de nuestras vidas hasta el último momento, porque Dios dice que Él promete estar con nosotros, pero si nosotros estamos con Él y en Él, en Jesús, en el Espíritu Santo, y no haciendo injusticias ni robos, porque aquellos que aman el dinero perecerán en el infierno y en el lago de fuego, porque están pensando en el dinero, mordiendo, hipócritas, falsos, todo lo hacen por dinero, pero ahora viene la hora en que vendrán, cuando Dios destruye este mundo y Dios entrega toda la humanidad en pos de Satanás, por cuanto le sirven a Satanás y no a Dios. Es abominable y es nauseabundo que uno entra a las redes sociales y todo mundo promoviendo el maldito fútbol del diablo, y todo mundo en la pelota, y Dios me dijo que esa copa que dan del premio es la copa del demonio, pero también Dios va a derramar la copa de ira. Si infierno y lago de fuego quieren, eso les dará Dios. Por eso dice Dios, todo lo que pidáis os daré. Si ustedes quieren infierno les dará. Si ustedes quieren estar en Dios les dará. Porque aquellos que debieran estar en la pelota, en los deportes, deberían de estar sembrando la tierra, deberían de estar bendiciendo unos a los otros. ¿Quién se va a mascar una pelota? ¿Quién se va a mascar un bate? ¿Quién va a alimentarse de monedas? ¿Quién va a alimentarse del papel del dinero? Si no hubiera fruto de la tierra, si no hubiera agua, si no hubiera fauna, flora, alimento, ¿qué comerían? Por eso es que debemos de estar en Dios también en Atomy. Debemos de honrar ese lema y debemos de acercarnos más a Dios y no estar en envidia, en celo, contienda. Muchas veces he tenido que dejar a mucha gente, alejarme de la gente. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo soy templo de Dios y yo no estoy para aguantar a nadie, ni en lo más mínimo.
Ni la más mínima falta de respeto se la soporto a nadie, dice el Dios Todopoderoso. Porque Dios raerá de esta tierra, pero también Dios nos ha dado una boca que es la espada de doble filo. Y también para alejar al diablo, porque dice el Señor que raerá de esta tierra a los malvados. Así que gloria sea a Dios, alabado sea el Señor. Vean lo que Dios me mostraba. Vean lo que Dios me mostraba de hace unos días que me estaba inquietando. Habla. Me decía el Señor y me dice hoy, habla, diles que no compren muñecos, diles que no vendan peluches. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor, tanta la prisa? No comprendo. Bueno, dije, pues la Biblia dice que no hagamos imágenes, que no estemos gastando el dinero, que más bien hagamos tesoros en el reino de Dios. Dije, un peluche no es un tesoro. Pero Dios me decía y me inquietaba, ¿saben por qué? Dios me trajo a ver vendiendo niños en este cómo sitio de están internet. vendiendo niños Se llama en una Vinted página. y es una ¿Ya de lo las ven? formas más populares de vender cosas que ya no te sirven. Para Como que una ustedes lo venta de sepan. garage, el garage sale, pero en línea y de forma masiva. Ahora, si tú te vas a cosas, por ejemplo, si te vas a niños, aquí en niños, y por ejemplo juguetes de niños, te van a salir cosas bien inocentes, mira, por ejemplo así juguetes. Pero si ves las que tienen el precio mayor, $2,000, $15,000, $25,000, ¿por qué habría un juguete de costar eso? Y si ves los detalles, ves cosas como esta, por ejemplo, puerquito de peluche, $2,000, y aquí te dice descripción, recién nacido, 2 meses, rubio, niña, apretada. ¿Ya lo ven? 2 meses apretada, un peluche. Mira, conejito de peluche, 98 centímetros, $1,000, 3 años, niña, 91 centímetros, 13 kilos. Ningún peluche pesa 13 kilos. Apretada, pequeñita, ojos azules, niña obediente, rubia. Un conejito de peluche. Es este sitio, Vinted, es de los más usados en el mundo. Aquí este osito de peluche, $1,000, recién nacido, sin etiquetas, incluye protección de comprador. Eso, la persona tuvo la suficiente inteligencia como para bloquear sus huellas dactilares, como que ya sabe. Se alcanza a ver un poco la palma de su mano, no sé si por eso se pueda identificar. ¿Por qué las autoridades no están viendo eso? ¿Por qué no son autoridades del FBI los que vean esto? ¿Por qué tienen que ser personas en redes, creadores independientes? Pues promovamos, porque Dios va a cortar de este mundo a esos malvados. Dios los va a raer de esta tierra. Hace unos días yo oraba, sentí el deseo de orar afuera. Aquí a un lado un parquecito, un lugar donde ahí voy y siempre oro a Dios. Le doy gracias por todo, porque también hay que estar llenos de su presencia en el sol, el aire, porque Dios está en el sol, el aire, en todo, porque Dios es universo, Dios es espíritu. Por eso se hizo hombre a través de Jesús. Pero también Satanás está ganando en muchos en las tinieblas. Cuando ustedes ven el cielo negro arriba, son los demonios que Dios los tiene a la raya arriba, porque están atacando a muchísimos. Pero Dios dice que donde está 1, 2 o 3 en su nombre, allí está Él. El reino de Dios está cuando está Dios en nosotros, hablando su palabra y viviendo en santidad y no practicando el pecado. Entonces muchos se quejan hasta de la lluvia. Los homosexuales, las lesbianas, alcohólicos, borrachos. Hay gente que Satanás los está atrapando y Dios me ha llevado a predicarles en los tienderos, en la gente que tiene negocios. Y no es porque yo vaya supuestamente a comprar algo. Claro, Dios nos bendice, pero también trabajamos en la obra de Dios, porque Dios no nos va a dar nada en la vagancia. Dios hizo el mundo y también nosotros debemos de estar trabajando honestamente, de hacer algo. Esto que estoy haciendo es una obra de Dios, esto es un trabajo. Esto no es una vagancia, esto no es una ociosidad, pero hay gente que ni siquiera le da like, ni siquiera comparte. ¿Qué diablos les pasa? ¿En qué están? La mayoría del mundo, como Dios me mostró, en tinieblas. Les va a venir el SIDA. ¿Y ven lo que está pasando? ¿Ven? ¿Ven esto que está pasando? Venden niños, los malpadres. Por eso se van a ir al mismo infierno y al lago de fuego. Porque son endemoniados y satánicos. Miren, aquí algo que también Dios me mostró. Uno de los ex vocalistas de la arrolladora Banda Limón compartió... Y digo que me mostró porque Dios me habló en oraciones, me ha hablado constantemente y me hace ver lo que está pasando en el mundo. Pero no es que primero veo lo del mundo y luego me habla Dios. Es que Dios me habla primero en sueños, visiones, en su palabra, la Biblia.
Y de muchos años atrás Dios nos está hablando, millones y millones de años, miles y miles de años, que Dios nos está hablando y la gente sigue en el mal, sigue en el mal. Entonces pues blasfeman contra Dios, culpan a Dios, pero los malvados es la gente que no toma a Dios en cuenta, que no ora, no tiene esa comunión, esa unión. Están en delitos, pecados, un día sí, al rato no. No, es que Dios es con Dios es todo o nada y para siempre. Es que no es un ratito sí y un ratito no. Que Jehová reprenda al diablo. Escuchen. Video de una extraña figura con forma de niño que aparece y desaparece frente a su casa, generando, por supuesto, un gran debate en las redes sociales sobre una posible actividad paranormal. El artista asegura que no acostumbra a compartir este tipo de contenido, pero que le causó tanto impacto porque lo que captaron las cámaras de vigilancia de su vivienda es realmente inexplicable. ¿Qué opinan las redes también de Primer Impacto? Uno de los ex vocalistas de la arrolladora Banda Limón compartió un video. Pues esto es lo que Dios me mostró. Y Dios lo que me dice es que se arrepientan. Porque Dios le está hablando no solo a este ex vocalista de la banda arrolladora. Porque esos cantan música mundana, música del diablo, música satánica. Ellos extienden el reino satánico. Si ustedes no lo sabían, Satanás era Lucifer y se encargaba de la alabanza en el reino de Dios. Es por eso que Satanás ahora está atrapando a muchos en la música, en el canto. Pero es para infernarlos, para atraerlos al infierno, para endemoniarlos, ensatanizarlos, endiablarlos y ser uno con él, y después se lo lleva al infierno y al lago de fuego, porque estarán atormentados en espíritu, alma y cuerpo. Estarán entenebrecidos. Dios me ha mostrado que así como Dios es tres en uno, y su reino, sus ángeles, sus hijos, así también Satanás es tres unidos y en su reino satánico. Dios me los ha permitido ver a Satanás, a otros dos demonios de alto rango que hasta Dios me borró en sueños la apariencia de ellos porque son horribles. Pero no lo olvido, todavía recuerdo, porque Satanás está los diablos, los demonios, Satanás, criaturas y espíritus de muerte. Ustedes no tienen ni idea lo que es el infierno. Millones y millones de criaturas, demonios en forma de animales, en forma de payasos de bola, en forma de solo cabecillas demoníacas. Ustedes no tienen ni la más remota idea de los demonios que existen en el infierno. Pero la gente está agrandando a Satanás al infierno porque están en el fútbol, una trampa diabólica y satánica. Los asesinos, los criminales, son los que tienen esos deportes. Los que se beben la sangre, los artistas, los que matan a los niños, se comen a los niños, se meten en los que celebran el Halloween satánico. Otra práctica satánica. El cumpleaños, otra práctica satánica. El que celebran Día de Madre, Día de Padre, Valentín Day. Todos son esas fiestas satánicas. Por eso Dios dice que oremos sin cesar y estemos siempre gozosos. Nuestro gozo no es una práctica diabólica. Nuestro gozo es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Ese es nuestro gozo verdadero. Y nuestro gozo no es de jajaja, jijiji. Es de un gozo interno en el Espíritu. Entonces Dios está hablando, arrepiéntanse todos aquellos que están haciendo música mundana. También ese grupo del Pedregal, Dios les está llamando a arrepentirse. Porque Dios está diciéndoles que no se entenebrezcan más. Porque muchos querrán salir del infierno y no van a poder. Dios está llamando, dejen de cantar música mundana y dejen de ser artistas mundanos y diabólicos. Y Dios dice en las locaciones de iglesia, dejen de cantar cualquier diablura camuflajeada de alabanza y cualquier tibieza. Y también esos falsos pastores están dando cavidad a Satanás. Son la serpiente antigua preñada de ellos en el protemplo. Las rifas, ventas de libros, ventas de Biblia, venta de comida, rifas, todo es dinero, 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 dinero. Entonces ustedes están ya marcados con la marca de la bestia, dice el Señor. Y si no se arrepienten, caerán en el infierno y en el lago de fuego, creyendo que irán al reino de Dios. Y ustedes no están en el reino de Dios. No está Jesús con ustedes. Están muertos en tinieblas. Están como zombies andando, pero sin vida de Dios, sin Espíritu Santo. Por eso muchos en sus cuevas de ladrones dicen, bienvenido Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde demonios andabas que no tenías al Espíritu Santo? ¿Cómo es que venías de predicar, evangelizar y hacer milagros en los hospitales del Robert Wood Johnson? Si tú estás dando la bienvenida al Espíritu Santo, ¿dónde demonios lo tenías? Mentirosa del infierno. Estabas en el diablo, en Satanás, en los demonios, camuflajeada de pastora, cuando en realidad son rameras, prostitutas, endemoniadas, diabólicas, satánicas.
Más espíritus malignos tienen. Arrepiéntanse, dice Dios Todopoderoso, porque van a arder en el infierno y en el lago de fuego por su maldad. Astutos, Dios conoce los corazones podridos y aguzanados, dice el Dios Todopoderoso. Algo que el Señor me muestra. Y porque Dios habla, y cuando Dios habla es porque es verdadero y está advirtiendo. Miren, aquí hay una niña con su padre que se fueron a celebrar el deporte. Se fueron a celebrar lo de la pelotería, esa porquería del infierno, que Jehová reprenda. Aquí dice que salió una tragedia en Matamoros. Salió en bici con su papá para festejar el triunfo de México y un vehículo les arrebató la vida. ¿Por qué? Porque Dios permite eso, porque nada es casualidad en este mundo. Muchas veces yo tengo ataques del diablo cuando yo me encuentro sin ni uno solo en Dios, ni uno. Ni uno, todos se corrompieron, todos se ensatanizaron, se endiablaron. Y tengo miles y miles de ataques que me ha tocado predicar y evangelizar a sola. Y muchas veces ese diablo maldito me ha querer matar para que no hable ni viva en Dios, pero Dios me tiene aquí viva. Gloria y gracias a Dios, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, porque es para salvación de las almas. Porque cuando le servimos a Dios, un Dios todopoderoso, gloria a Él, alabado sea Él, entonces nadie nos puede matar. No hay diablo que valga. Pero aquellos que se olvidan de Dios, se alejan de Dios, que son tibios, mundanos, que les gusta todavía hacer la obra del diablo en vez de acabarlas, entonces son arrebatados de repente y muertos. Probablemente esta niña y él están en el infierno. ¿Por qué? Porque ni ella ni él sirvieron a Dios. Los niños de 3, 4 años en adelante ya saben hacer lo bueno y lo malo. Y muchas veces Satanás se les apodera desde los padres, las madres y en el vientre y todo el tiempo. Porque este mundo es satánico. La Biblia dice el mundo está bajo el maligno. Pero cuando somos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, no hay diablo que valga. Muchos arderán y perecerán en el infierno por su maldad. Miren, también hace unos días yo posteaba acá de cómo hay mucha gente pedófila, muchos grupos pedófilos. Tienes un montón de ropa que ya no te... Muy importante hablar de ella. Detesto esos Muy pocos malditos espacios deciden comerciales abordar del este tema de infierno, frente que debido a valor lo incómodo reprenda. y perturbador que resulta. Sin Miren, embargo, hay algo que nunca debemos de olvidar. aquí Conocer estaba los riesgos viendo, es el primer paso para exponen prevenirlos. a sus Este propias episodio hijas Facebook no y busca generar Telegram, morbo ni redes explotar llenas el dolor de las víctimas. Todo lo depredadores. contrario. Lo que vamos a revisar son Él me decía investigaciones reales, cuánto operativos, depredador hay casos acá documentados y una en realidad que estas durante redes años sociales. muchísimas autoridades. Una mirada muy distinta. Alguien que no ve inocencia. Alguien que ve una oportunidad. Miren, Con total en las redes frialdad, sociales hay mucha esta gente persona malvada. descarga la imagen. En las redes sociales hay mucha gente malvada. Muchos violan a los niños y muchos mal padres diabólicos y satánicos, que Jehová los reprenda, que van a arder en el infierno y en el lago de fuego. Venden a los niños por dinero. Por eso la palabra de Dios dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque no tienen la mente de Dios, de Cristo, tienen la mente satánica. Por eso en el infierno y en el lago de fuego perecerán en breve. Y muchos ya están ardiendo allá por su maldad. Porque en este mundo se necesita el dinero, porque el sistema diabólico así lo ha permitido. Y Dios los está aguantando a ver a qué hora se arrepienten. Todo es dinero, 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 dinero. Te exigen identificación, te exigen esto, te exigen lo otro. No hay ni uno que confíe en Dios. No hay ni uno que busque a Dios. Todo es un sistema satánico y diabólico encadenados al infierno. Y por eso Dios va a terminar este mundo. Y Dios va a dar potestad a Satanás que se manifieste desde esta tierra, y aún así muchos lo van a adorar y se van a ir al infierno y al lago de fuego y serán atormentados por toda la eternidad, porque no buscaron a su Creador, porque no se arrepintieron. La roba de la cuenta de la madre y la arrastra hacia la clandestinidad de Internet. En cuestión de minutos, la foto termina publicada en un grupo privado, un rincón oscuro, donde se esconden hombres que comparten un gusto retorcido y perverso. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. A lo largo de los años, nos ha tocado ver de cerca las peores Algo más que les quiero mostrar: el mundo está lleno de psicópatas. Nada es casualidad. Nexium era Dios una nos organización de multinivel que ofrecía a sus integrantes
pues un Hay esquema a satánicos través de talleres, de que cursos, están, de retos, etcétera, de hay crecimiento satánicos que están como personal, esposos, emocional, como profesional y malos también de esposos, malas servicio amigas, los comunitario y a la psicópatas en el sociedad. banco, los Viven psicópatas entre en la calle, nosotros. los Cualquiera psicópatas puede en el ser hogar. víctima. Hay satánicos ¿Cómo por yo todos lados y hasta los identifico que jueces y está en mi corruptos, casa, policías y las el que es leyes mi y vecino, gobiernos que es y los familiar? jueces? ¿Cómo los Pero ubico? Puede Dios ser va tu a pareja, cortar el tu tiempo. madre, tu Dios padre, está tu cortando el compañero de tiempo. trabajo, tu maestro de escuela, ¿Mm? y fácilmente se salen con la suya. La sociedad, de hecho, es psicopática. Sí, Yo he todo el visto a mundo las casi. mejores personas en términos académicos, sociales, emocionales, siendo víctimas de psicópatas. Esto le puede suceder a cualquiera. Por fin nos mudamos de California a New Jersey y fue la... Gloria sea a Dios. Miren, hay gente que no sabe entender la palabra de Dios porque no tienen Espíritu Santo. Satanás conoce la Biblia. Satanás estuvo en el reino de Dios, pero él no es salvo ni será jamás. Él es tinieblas, se mete en las personas, se mete en espíritus, animales, se mete en la atmósfera, se mete donde pueda, pero está vencido y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Por eso es que miren, aquí habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí habla de todo lo que es. Así que ustedes ya tienen que leerlo y ser obligados si es que quieren ser salvos. Aquí donde dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mucha gente malentiende, no, pues total voy a pecar, total Dios me va a perdonar todo. No, lo que no saben y lo que no hablaron también bien es que Dios me ha dicho que aquellos que no piden perdón a quien ofenden y no se arrepienten y no dejan de practicar el pecado, no serán perdonados y no entrarán en el reino de Dios, porque están en tinieblas aún en pos de Satanás, siendo uno con el diablo, endemoniados, endiablados, ensatanizados. Pero aquellos que dejan de pecar, entonces renuncian al maligno, entonces son uno con Dios, se bautizan, perseveran hasta el último aliento de sus vidas para ser salvos. Dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero que pidan perdón, que se arrepientan inmediatamente si pueden y de corazón y no lo vuelvan a hacer ni ese ni peores pecados. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que cuando Dios está hablando a través de nosotros, mezclado en Jesús, en el Espíritu Santo y hablando la palabra, y ustedes nos dicen diablo, y nos dicen ese tipo de cosas, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y cuando ustedes nos quieren manipular y nos quieren controlar y nos quieren sacar dinero y nos dan un falso amor y Dios lo revela todo. Dios nos revela quién está en su luz y quién está en tinieblas. Dios no puede ser burlado. Y cuando tenemos a Dios, tenemos la mente de Cristo en su palabra. Y Dios no hay quien lo engañe. Dios permite ciertas cosas porque Dios le va a poner un alto y un hasta aquí a ciertas personas que van a morir. Y aquellos burladores, aquellos que nunca se arrepintieron, aquellos que nunca pidieron perdón, cuando tuvieron la oportunidad y se encontraron con esa persona y fueron cobardes, siguieron siendo satánicos, ídolos satánicos, muertos en tinieblas y no pidieron perdón, burladores, endemoniados, van a perecer y arder en el infierno y en el lago de fuego. Porque cada día son más endemoniados, más satánicos. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Por eso dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Dios no puede comernos ni tenernos dentro cuando somos frutos podridos, aguzanados, entenebrecidos. Tenemos que ser un fruto agradable a Dios, porque Dios vomita a los tibios, los que están podridos, los que están aguzanados desde esta tierra, los que andan en delitos y pecados. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cuántos falsos pastores andan allá afuera aparentando ser hijos de Dios o en sus cuevas de ladrones? Y con sus hechos niegan a Jesús. Con su protemplo, su rifa, su venta, todo dinero, dinero, dinero. Van a morir de infartos, derrames cerebrales, tumores, cáncer, cirrosis. Porque no está Dios en ellos. Tienen que arrepentirse y cambiar esas estrategias diabólicas. Y vivir la palabra de Dios, que desde generaciones antiguas Dios nos viene hablando. Dios no se ha modernizado.
Satanás te engaña en una falsa modernización, pero Dios sigue siendo el mismo. Desde Adán y Eva, que andaban desnudos, pero eran santos y santas, en total presencia de Dios. Pero ahora hay camuflajeados, hay que se visten de falsos pastores fraudulentos. En la calle, los que declarados, vicios, tabaco, cigarros, los de las barras, cantinas, perdidos, que Dios muchas veces entró ahí a predicar y evangelizar. ¿Y qué hicieron? Desecharon a Dios, desecharon su palabra y no se convirtieron ni se arrepintieron. Muchos ya están ardiendo en el infierno entre gusanos. Murieron de cirrosis, infartos, cáncer y muchas les viene la muerte. Los dueños de barras, cantinas, centros de vicios, la muerte les viene y van a morir y a perecer y van a ir al infierno y al lago de fuego. Y mucha gente que Dios le ha dado una vida larga y aún no se han santificado y purificado en Dios ni han dejado sus malos caminos. Siguen siendo satánicos y endemoniados. Van a perecer, dice Dios Todopoderoso. Y me muestra a las personas, las estoy viendo. Pero no voy a exponerlas. Pero si ven ustedes este video y entonces Dios te está hablando, comparte. Comparte para que llegue a muchas personas que están en delitos y pecados y que tienen que ser tocados, porque si no van a perecer en el infierno y en el lago de fuego. Arrepiéntanse y conviértanse a Jesús, porque un día desearán estar en el reino, no van a poder. El buen hombre dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay muchos que niegan a Jesús con sus malos hechos. Hay muchos que solo hablan pero no viven, dice Dios Todopoderoso, y esos están en sus cuevas de ladrones, en las calles, en los barras, cantinas, bancos. El mundo está lleno de inmundicia y de tinieblas. Pero va a venir sida, rabia para los zoofílicos, sida para los pedófilos, los homosexuales, lesbianas, adúlteros, fornicarios, los que están con la mujer ajena, los que están lucrando con el evangelio, los que están haciendo riquezas en este mundo malganadas, malgastadas en hurtos, robos, mentiras, los que nunca se pusieron a cuentas con Dios, los que ofendieron y nunca se arrepintieron, no entrarán en el reino de Dios, ni aunque se digan hijos de Dios, ni aunque digan que son de Dios. Porque entre más ustedes sean tibios promoviendo un Dios falso, ustedes van a estar en tormento más que nunca. Y la hora les viene, el ay les viene, dice el Dios Todopoderoso, en que no encontrarán salvación, por cuanto Dios les habló a través de mí muchas veces y no hicieron caso. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muchos hablan palabrería, groserías, sacan el dedo de en medio, ofenden, porque son ensatanizados, endiablados, diabólicos. Escuchan sus ídolos demoníacos. Se ponen a comer infierno de otros perdidos en las redes sociales. ¿Ustedes saben cuánto infierno hay en las redes sociales? ¿Ustedes saben cuántos millones y millones están perdidos en redes sociales? Adorando a Satanás, sirviendo a Satanás, promoviendo su infierno, sus malas prácticas, malos hábitos, sus borracheras, cantinas, droga, inmundicias. Muchos son tal como son, otros camuflajeados, otros vestidos de traje, de corbata, disque metidos en el banco, cuando son satánicos, psicópatas, endemoniados, que se condenan por unos cuantos pesos, que se pierden por su amor al dinero. Otros están con la mujer ajena, otros disqueran bautizados. En vez de construir hogares, matrimonios, se metieron con la mujer de otro. Se endemoniaron, se ensatanizaron, y Dios lo permitió así para que estén atestados de la vida de Dios, condenados, porque son blasfemos, porque blasfemaron contra el Espíritu Santo, y aunque tengan una vida larga, su infierno les espera. Su condenación es eterna, dice el Dios Todopoderoso. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Dios me está dando esta palabra. Gloria sea a Dios. En Apocalipsis 20:11, el juicio ante el gran trono blanco. Gloria sea al Señor. Dice el Señor que está airado contra aquellos que solo fisgonean y no dan like a su palabra ni comparten. Son tan corruptos, tan perdidos en tinieblas como aquellos que lo practican. El mundo está bajo el maligno, pero hay de aquellos que un día desearán estar en Dios y no podrán, porque estarán en el infierno y en el lago de fuego por rebeldes. Aquí dice el Señor en su palabra, el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Bendito Dios, gracias, alabado sea Dios, gloria a Dios.
a Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Así dice nuestro Dios. Y vi un gran trono blanco. Así Dios le mostró a Juan en este libro. Así Dios nos habla y así Dios nos habla y nos muestra, porque Dios nos habla, nos muestra con hechos y en Dios no hay mentira. Así Dios le mostró a Juan y así Dios me ha hablado también y me ha mostrado. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Dios me mostró en una locación de disque iglesia. Vi al Padre, que era una nube blanca, entronado en su trono, y descendió del cielo y bajó, y se quedó ahí al lado de donde estaba el que predicaba. Y Dios me habló en el Espíritu. Yo estaba casi al final de la iglesia, pero yo lo veía. Y me habló, yo vi, yo creo que nadie más lo vio, porque nadie lo vio, nadie vio eso. Entonces el Señor me señaló y vi ángeles también que estaban cubriéndome, y el Señor Dios Todopoderoso me señaló a ese predicador, que no daré el nombre, que hasta las serpientes entraban en ese lugar. Vi cosas que no eran buenas, solo se autoexaltaba y eso es todo, dando testimonio y todo, pero autoexaltándose, y eso no viene de Dios. Entonces el Señor me dijo, mira, ves, yo no estoy en él mezclado, él está sin mí, en él no estoy. Y se manifestaron los demonios. Cuando Dios, de unos minutos que él me dijo, obsérvalo, yo no estoy en él. Y yo le dije a ese hombre, le dije que Dios me había dicho que él no estaba en él. Entonces él me dijo, sí, ya Dios me dijo que me daba 5 años de vida si me volvía. Y le dije, pues vuélvase a él, porque si no va a morir. Y no va a ir al reino de Dios, va a ir al infierno, porque los demonios están en usted. Dios no está en usted. Usted está hablando, predicando, pero no hay Dios. Entonces el Señor me dice que no estaba en él, y así fue. El Señor lo vi, Dios el Padre, era puro espíritu, esencia blanca, como una nube blanca, pero en forma de un hombre con barba, anciano. No tenía nada carnal, nada, era solo un humano, una persona de una esencia blanca, como nube blanca, pero era entronado, su trono, su barba, como un anciano, pero era Dios anciano, es maduro, el Padre eterno. Entonces él me señalaba a él y me dijo, y cuando desapareció él, se fue otra vez, se manifestaron los demonios ahí en la mujer de ese hombre y en ese disque pastor. Se pusieron bien endemoniados, bien chocantes. Yo vi los demonios ahí, yo los vi y salimos de ese lugar. Nunca más volvimos. Ahí después me llevó Dios por otras locaciones de iglesias por acá, entre la Bethany Street, en esa corner, esa esquina, están 2 cuevas de ladrones. Otra por la French Street y Somerset Street cerca. French Street, cerca de Somerset Street, donde hay ese cierre, cerca de un panteón, ahí está otra cueva de ladrones. Endemoniados, satánicos. Dios me hizo ver las neblinas en ese altar que venían de ese falso pastor, codicioso, lujurioso, y esa neblina vino hacia mí, y yo dije, ¿qué es ese, Señor? Y el Señor me dijo en el Espíritu, es el olor del infierno, del azufre del infierno. Y ese hombre empezó a toser. Vi también que estaban ellos en una manera diabólica, como el maligno de Norcorea, que matan, ensangrentan y están en pos del maligno. Y Dios me mostró que ellos estaban con espíritus de borrachos, espíritus de robo, de envidia, espíritus malignos en ellos. Y Dios me dijo que esa mujer, si no se arrepiente, la falsa pastora, va a morir de cirrosis. Una mujer obesa, incrédula, envidiosa, egoísta, ramera, prostituta y satánica. Así que salgan de esos lugares. Y tiene reclutado a mucha gente controlada, que son el mismo diablo. En otra de la Bethany y Somerset, el Señor me hizo ver una bruja, una amadora del dinero. Yo la vi en un sueño cómo mataba a los que le servían, los metía en un caldero con aceite y se carcajeaba. Y el Señor me dijo, es una bruja hechicera amadora del dinero. Ella tiene un negocio por herencia del mismo abuelo que está en el infierno. Pero ella lo declaró que ella era del diablo. Y va a morir y va a ir al infierno si no se arrepiente. Otros en esa misma esquina, en la Bethany, entre Bethany y Somerset Street, está otra locación de cueva de ladrones. Dios me mostró que estaban en tinieblas. El que filma, los que cantan ahí están en tinieblas, en borrachera, viendo el fútbol, metiendo el mundo maligno ahí y Satanás ahí. Jesús me los mostró y me dijo, sal de acá, hija. Así me llevó a hablarles la palabra, a profetizarles.
porque también estaban bebiendo la bebida del diablo, la Coca-Cola, la Pepsi, está con emblema satánico, y Dios me mostró que Satanás estaba matándolos en la Coca-Cola, en la Pepsi, la adicción. Y también Dios me mostró y me dijo que ellos no vivían la palabra de Dios, donde dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Dios los arrojará al infierno, porque ellos son cueva de ladrones. Dice Dios: mi casa será casa de oración, nuestro ser, nuestra casa, todo, pero la habían hecho cueva de ladrones, porque venden comida. El protemplo es del diablo. Ellos todo es dinero, 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 y por eso Satanás está ganando terreno, desde los que se dicen ser hijos de Dios y son demonios, endiablados, satánicos, hasta los que andan en la calle, en las barras, cantinas, centros de prostitución, y los que andan en la calle de vagancia. Dios me llevó hace unos días, el domingo, a orar por una mujer y un hombre. Estaban muertos, tenían miles y miles de gusanos, de moscas con gusanos de esas verdes, y no respiraban, estaban hinchados, estaban tirados, nadie era como si no los viera. La gente estaba en el parque y no les importaba, pero Dios me hizo orar, porque Dios nos llevó ahí. Y me puse a orar por un buen rato desde lejos. Luego empecé a ver que el perro empezó a moverse, porque tenían un perro. El perro estaba muerto, ellos estaban muertos, no había respiración, no había movimiento de estómago, de respiración, ni aliento en sus narices. Estaban muertos. Pero Dios me hizo orar y me dijo que no llamara a la ambulancia, que Dios iba a obrar. Y bueno, empecé a orar. Dios era orando en mí, Jesús era orando en mí, haciendo milagros para gloria y honra de Dios, para que vean que Dios es bueno. Pero si ustedes siguen dando cabida al enemigo, Dios los va a soltar y los va a entregar en pos de Satanás, que se los lleve, porque basta ya de maldad, basta ya. Dios sigue siendo bueno, pero es amor y fuego consumidor, y Dios quisiera salvar a todo el mundo, pero tenemos que estar agrandando a Dios en nosotros, que toda la tierra esté lleno de Dios y su presencia, y renunciar a las prácticas malignas del infierno. Dejar de jugar a hacer ídolos, centros de atención, porque el único digno de gloria y honra es Dios Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, porque Él no falla. Entonces ahí empecé a orar. Después empezó a ladrar el perro. Después la mujer se movió, y después el hombre no se movía, seguía muerto, con miles y miles de moscas que ya se estaban al principio pasando hasta al perro y a la mujer. Pero Dios primero libertó al perro. ¿Por qué? Porque el perro es más santo que muchas personas. La mujer, después al hombre, porque Dios le demanda más al varón. Porque cuando Adán y Eva fallaron, Adán andaba comiendo moscas en otro lado en el reino en vez de estar con Eva. Por eso es que cuando un matrimonio está, no se deben de separar. Y nuestro Dios no debe de estar separado de nosotros, ni nosotros de Él, jamás de los jamases. Debemos ser uno con Él. Solteros, solos, niños, niñas, todos en Dios. Entonces ese hombre, gracias a Dios, empezó a respirar, a moverse, tuvo aliento y empezó a vivir. Después de ahí oramos, salimos. Creo que para el martes o el miércoles Dios me sacó a predicar en un día lluvioso. Y ahí lo vi al hombre, completamente restaurado. Y le dije: Dios te sanó ese día, porque Dios nos llevó a orar por ti y a salvarte. Estaba muerto, con miles y miles de moscas verdes. Millones y millones de moscas verdes en la boca, en el cuerpo, y nadie hacía nada. Pero Dios hizo algo poderoso: levantarlos y sacarlos de la muerte otra vez, y darles otra vez vida. Pero sí le he pasado a dar 2 veces por la calle, decirle: no vuelvas a tomar, no vuelvas a usar droga, busca a Dios, sirve a Dios, vive a Dios y da testimonio de lo que Dios ha hecho, porque si no, el diablo sí te va a matar. Hay muchos que Dios los sana, los salva, y vuelven a pecar y después se van al infierno, porque no viven a Dios ni en Dios, no predican, no evangelizan, no viven en Dios. Andan en el alcohol, la borrachera, el cannabis, la marihuana, y andan pidiendo dinero. Y no sirven a Dios, ni siquiera sirven a Dios. Pero nosotros no debemos de pedir dinero, porque las ofrendas que Dios da son voluntarias, y las ofrendas deben ser voluntarias. Así como cuando Dios nos llama a servirle, a hacer, predicar, evangelizar, profetizar, hacer lo que Dios nos manda, es voluntario. Y Dios proveerá. De alguno o de otro modo Dios proveerá, porque Dios es fiel y Dios nunca desampara a sus hijos e hijas. Dios tocará corazones para darnos lo que necesitamos, porque todo en esta vida es un trabajo. Todo en esta vida es un trabajo, pero no todo es dinero. Sí, necesitamos dinero para pagar la renta, para pagar el internet, para pagar la luz, el gas, el agua, qué sé yo. Pero no es todo dinero, porque si tuviéramos solo dinero,
piedras, oro. ¿Y qué comeríamos? Si no hubiera alimento de la tierra, si no hubiera hierbas de la tierra, ¿qué comeríamos? Si no hubiera agua, si no hubiera sol, luz, ¿cómo andaríamos? Dios no enseñó a cobrar. Dios no enseñó a hacer todo por dinero. Si vemos a la Biblia en Hechos y en el libro de Hebreos y en el Antiguo Testamento, Dios era un intercambio. Era un intercambio de alimento, de cosas que necesitáramos, no de dinero. Pero Dios está soportando a la humanidad caída con el dinero. Pero ahora, ¿por qué no hacen tanto dinero los que tienen las máquinas? ¿Por qué roban en los bancos? ¿Por qué mienten esos pedófilos? Esos lujuriosos, homosexuales, lésbicos. Se disfrazan de luz, pero no son nada buenos. Es Satanás disfrazado de luz. Porque Satanás se disfraza de luz en las personas. Dios me lo mostró desde los 5 años y algo, como Dios me mostró al diablo, que me odiaba a muerte. Después me mostró Dios a Satanás, que los tiene en el cannabis, en el alcoholismo, marihuana, fornicación, pornografía, mentira, sexo ilícito, inmundicia, alcoholismo, cantina, barra, borrachera, tabaco, la mujer ajena. Hay hombres que tienen la misma mujer, los hermanos. Hay padres que se meten con las hijas. Hay padres que venden a los hijos y a las hijas. Todo es una inmundicia de infierno. Y luego dicen que Dios es malo. Ustedes son satánicos y al infierno van a arder los que hacen esas prácticas. Los que escuchan música mundana, sus barras, cantinas, borracheras, alcoholismo. Los que venden todo a precios injustos. Los que ponen tantas trabas en los bancos. Los que roban. Roban porque son los mismos empleados de los bancos que roban. Ellos son los ladrones. Y todos los que están en esos bancos son corruptos. Porque ellos lo que quieren es dinero mal ganado. Pero a lo menos lo deberían de ganar de una buena forma. Con verdad. Pero no, son mentirosos. Se condenan con unos cuantos pesos. Y no se arrepienten y no piden perdón. Por eso es que mueren y van al infierno y al lago de fuego. Porque muchos dicen que no, que yo acá, que yo allá y total. No. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Quiere decir que este mundo será destruido. Así como Dios lo hizo, Dios lo va a deshacer. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muchos dicen, no, yo creo en Jesús, yo tengo mi religión católica, bautista, musulmana, pentecostalista, adventista de los últimos días, musulmán, y la lista sigue. Pero a Dios no le importa qué religión estás, porque Dios no la hizo. A Dios hay que demostrar en espíritu y en verdad lo que es Dios en nosotros, lo que es Jesús, lo que es el Espíritu Santo y su verdad, su palabra. Y vivir en Dios y en su manera y en su modo, santos y puros. Y que Jehová reprenda a los endemoniados que andan por ahí, haciendo y deshaciendo, porque caerán como moscas al infierno y al lago de fuego y serán atormentados en el nombre de Jesús. Yo puedo verlos, pero no voy a dar los nombres ni quiénes son. Pero yo sé, los veo y sé quiénes son. Y que Dios les habló a través de mí y siguieron haciendo el pecado, pero van a pagar muy caro porque no se arrepintieron. Son unos cobardes. Y cuando Dios me encuentre les volveré a hablar, y si no, será su ultimátum. Porque Dios, de estos 53 años de mi vida, he visto gente que murió, y murió por sus delitos y pecados, porque acabaron con la presencia de Dios y por ende se hicieron satanáses, demonios y diablos y se fueron al infierno y al lago de fuego. Estarán, por fe ya están ahí. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí Dios escribe en los libros las malas obras, las buenas obras y también los que estamos inscritos en el libro de la vida. Pero Dios va a juzgar a los que estén en delitos y pecados y los va a mandar al lago de fuego. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Así que hay aquellos que adoran la muerte. Hay aquellos que le dicen mi niña a la Santa Muerte, que Jehová la reprenda en el nombre de Jesús. Yo la he visto. Y cuando le dije que Jehová te reprenda en el nombre de Jesús, ella se hace polvo. Porque Dios es poderoso. Porque la muerte es para los que están en delitos y pecados. Y muchos nos endonan la muerte. Nos desean la muerte. Nos hacen brujería, hechicería. Y Dios me ha mostrado a la gente que hace brujería, hechicería y ha querido mandarme al infierno y entenebrecerme.
pero Dios ha estado conmigo peleando la batalla y me ha sacado de mi cuerpo y ya murieron los que deseaban mi mal y todavía pedimos a Dios que Dios los salvara, pero hay muchos que no van a ser salvos ni ahora, ni mañana, ni nunca, por su maldad están en el infierno y en el lago de fuego. Así que hay de aquellos que tienen ídolos, yesos, la Guadalupe y no sé cuántos ídolos demoníacos, satánicos, que les prenden velas, porque será su propio camino al infierno, entre fuego y gusanos desde esta tierra. Caerán por idólatras, por adoradores de la muerte, por brujos, hechiceros, malvados, malintencionados, envidiosos, egoístas, que están metidos, dizque, en las iglesias, mentirosos del diablo. Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Así que van a ser juzgados según sus malas obras y sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí estarán todos los malvados que creyeron en la muerte, que nunca se arrepintieron, que hicieron brujería, hechicería, envidia, celo, contienda, robo, hurto, y que se burlan todavía. Ahí estarán en tormento y Dios se les reirá. Se les reirá Dios mismo y Jesús, porque los irá a ver, pero no los sacará nunca, sino para ser arrojados al lago de fuego. Así que adoren la muerte para que vayan más rápido al infierno y al lago de fuego. Adoren los ídolos, jueguen el fútbol, borrachera, cantina, prostitución, envidia, celo, egoísmo, mentira. Hagan y deshagan, porque el infierno y el lago de fuego será su lugar, enemigos de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El mundo entero está bajo el maligno, pero cielo nuevo y tierra nueva nos espera para los hijos de Dios. Pocos, no sé cuándo serán más, porque hasta ahorita Dios no me ha mostrado que haya más. Todo el mundo está en tinieblas. Y a ver a qué hora se vuelven a Dios, porque Dios me lo mostrará. Dios me lo dirá. Pero por ahora no hay nadie salvo. Están todos en tinieblas. Se los tengo que decir, porque no son firmes y Dios sabe nuestro presente, pasado y futuro. Dios lo sabe todo. Y Dios nos habla, porque mi Dios es un Dios real, vivo. Así como he visto al Padre, he visto a Jesús, el Espíritu Santo en sueños, visiones, revelaciones. Y sí he visto parte del infierno. A Satanás, los demonios y a la gente que practica brujería, a una tía que también es hechicera, bruja y que están en tinieblas, toda esa gente en tinieblas, tienen mucho dinero pero están en tinieblas, en pos de Satanás, y se los va a llevar Satanás, porque no se vuelven a Dios, porque son blasfemos. Muchos blasfemaron contra el Espíritu Santo, que les hablaba y les profetizaba para que se arrepintieran. Por ende van a caer al infierno y al lago de fuego. En un de repente les vendrá el ay cuando menos se lo esperen. Sus almas estarán ardiendo en tormento con otro cuerpo, entenebrecidos. Su espíritu no será Espíritu Santo de Dios ni el aliento del soplo de vida. Será Satanás en su mente. En todo su ser estarán atormentados, endiablados, endemoniados, sin paz, sin gozo. Por eso dice aquí la palabra de Dios: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, y los adúlteros en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte, dice la muerte, pero lo que Dios le llama muerte es estar en el infierno y en el lago de fuego, es estar sin Dios. Eso es lo que Dios le llama muerte, porque Dios es eterno y nos hizo eternos. Así que están jodidos los que están sin Dios, porque van a estar en tormento eterno en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La muerte significa estar sin Dios, sin Jesús, sin Espíritu Santo. Porque cuando Dios viene por un hijo y una hija de Dios, vamos al reino de Dios. Dios viene, Jesús, el Espíritu Santo. Dios me ha permitido ver cómo es eso. Dios nos saca del cuerpo sin dolor, sin nada. Es la presencia de Dios que nos lleva y sin dolor. Pero aquellos que están en el delitos y pecados en el infierno, sí empieza su tormento desde aquí. Por eso muchos mueren en delitos y pecados, en tormento, en enfermedades, y nunca son sanos, porque mueren y se van al infierno. Muy pocos parten con Dios, casi nadie, casi ninguno, muy pocos parten con Dios. La mayoría están en el infierno desde aquí y murieron y están en el infierno, y en el lago de fuego van a estar en tormento. Así que ya lo saben. Pues que Dios les bendiga y les guarde. Tengo cosas que hacer. Adoren a Dios, glorifiquen a Dios y denle gracias por esta palabra que se las estoy dando por gracia y misericordia de Dios. Y denle like y compartan. Porque si ustedes no comparten, el mismo infierno caerá sobre sus cabezas y sobre ustedes. Porque ustedes no están acabando con el infierno. Si ustedes no le dan like, no comparten, ustedes están poniendo el alto y cerrando la puerta a Dios. Porque en vez de compartir el reino de Dios y dar la comida que ya está servida, la bebida que ya está servida, ustedes no hacen nada en Dios, entonces ustedes estarán en el infierno y en el lago de fuego también.
porque tampoco son servidores ni colaboradores de Dios. Gloria sea a Dios. Y soy Ruth Ramírez. Para gloria y honra de Dios, soy profeta y evangelista. Y soy Atomy también. Y regalo membresías para aquellos que quieran estar sanos en espíritu y en verdad, regenerados, nutridos con productos naturales y orgánicos que Dios nos ha dado en Atom. Que Dios les bendiga y les guarde hasta la próxima. Alabado sea Dios. Amén.